Estamos aquí en MIPIS. Buenos días, hermanos. Una transmisión más de la palabra del Señor. Les presento a la pastora Tibisay, pastora Yadira. En el nombre de Jesús, bienvenida. Los micrófonos son suyos y las cámaras. Amén. Hola, buenos días y muchas bendiciones para todos. Le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Que nos permite pues estar un día más en su presencia, un día más para glorificar su nombre. Y como decía la alabanza, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré sin Él, verdad? Muchos de nosotros lamentablemente estamos caminando sin dirección. Estamos en lugares en donde Dios dijo que saliéramos, estamos en lugares en donde Dios dice que tenemos que estar también. Pero ¿a dónde iremos sin Él? Muchas veces nos sentimos cómodos en lugares específicos, pero Dios no está en ese momento con nosotros porque Dios dice que allí no es el lugar donde Dios nos quiere tener. El Señor, pues, en las Escrituras ha establecido momentos y lugares en donde introducía a su pueblo, en donde guiaba a su pueblo. En el libro de Números, ¿verdad? En el capítulo 2, Dios establece un diseño antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Dios le da un diseño a Moisés y le dice, ¿sabes qué? Cuando ellos entren a la tierra prometida, el pueblo de Judá va a estar establecido con su bandera en este lugar. El pueblo de Isaacar, la tribu de Isaacar, en este lugar. Dios establecía lugares específicos para que su pueblo estuviese. No era donde el pueblo quería estar, sino donde Dios quería estar. Y en unas oportunidades Dios dice la Biblia, yo quiero que usted me acompañe allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, en donde Dios tiene que enviar a su ángel. No era un ángel cualquiera, dice la Biblia, voy a enviar a mi ángel. Y este ángel iba a hacer algo, este ángel tenía una función específica. Éxodo 23, en el capítulo 20, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Dice la Biblia, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Fíjense que no es en el lugar que usted quiere, no es en el lugar donde usted se siente cómodo, donde usted se siente bien, sino el lugar donde Dios ha preparado. Hay lugares en donde el Señor, o lugares específicos que Dios ha preparado para que usted y yo podamos cumplir con la asignación que Dios nos envió. Muchas veces nos sentimos cómodos en lugares en donde creemos que vamos a cumplir nuestra asignación. Pasa el tiempo, pasan los años y no hemos podido ni crecer ministerialmente, no hemos podido desarrollarnos ministerialmente porque no es lugar en donde Dios nos quiere, porque no nos hemos dejado guiar por su ángel para que el ángel de Dios nos lleve al lugar asignado que Dios ha preparado. Y esto me llama mucho la atención porque dice que Dios ha preparado, o sea que Dios dedica un tiempo para preparar un lugar para usted y para mí. Dios dedica un tiempo, así como dijo Jesús, yo me tengo que ir porque tengo que ir a preparar lugar. El mismo Dios también lo dice, yo voy a preparar un lugar y mi ángel te va a guiar. Y seguimos leyendo, dice la Biblia, guárdate delante de él y oye su voz. ¿Sabes? Dios nos está diciendo, no solamente Él te va a guiar al lugar donde yo voy a preparar un espacio para ti, sino que yo necesito que te guardes delante de Él, que escuches su voz. Y dice la Biblia, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Saben? Dios está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que dejarte guiar. Tienes que dejarte conducir, tienes que dejarte formar y tienes que dejarte guiar para que puedas llegar al lugar que yo quiero
que tú comiences a desarrollar tu llamado, que tú comiences a desarrollar tu ministerio. Ese lugar, por eso es que hay tantos ministerios estancados, tantos ministerios que no crecen, porque estamos en un lugar que Dios no nos ha asignado, o en un lugar que el Señor permitió que tú estuvieses, pero es un lugar de transición, un lugar donde tú estás de paso por allí, pero te acostumbraste. Te acostumbraste a un lugar, te acostumbraste a un puesto. Estamos como en tiempo de los hijos de Israel, tiempo de los hebreos, cuando estaban en Egipto, cuando estaban en prisión, estaban en esclavitud. La Biblia dice, pero que ellos se saciaban de la comida que le daba el faraón, pero estaban en esclavitud y en ese lugar no era el que Dios lo tenía. Era un lugar de transición, un lugar en donde sí deberían estar por un tiempo determinado. Pero la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 15 que el mismo Dios le está hablando a Abraham. En el momento que Abraham aún no tenía descendencia, Abraham aún no tenía ni el primer hijo, Dios le estaba hablando de una descendencia. En una conversación que Dios tuvo con Abraham, le dijo, ¿sabes qué? Tu descendencia será grande y llegará un momento en donde tu descendencia saldrá de la tierra que yo te he prometido e irá a tierras extranjeras a buscar alimento. Van a conseguir alimento, pero con aflicción. Van a conseguir alimento, pero con atadura. Van a conseguir alimento. Hay gente que se podrá estar alimentando en el lugar equivocado, pero se está acostumbrando a ese lugar cuando Dios los quiere sacar de Egipto. Hay gente que está bajo el régimen del faraón, bajo el régimen de Egipto, y Dios los quiere sacar, pero nos acostumbramos a ese alimento. Usted puede ver la historia del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Y cuando Dios los sacó con brazos fuertes, Dios le dijo a Abraham, voy a sacar al pueblo con brazos fuertes. Aunque el faraón no los va a dejar ir, yo los voy a sacar. Y saben, para que se cumpliera esa palabra que Dios le había dicho a Abraham, el pueblo de Israel tenía que tener hambre, tenía que haber un tiempo de escasez, un tiempo de hambruna para que ellos se pudieran mover a Egipto. Y para que ellos recibieran el alimento, alguien tuvo que haber soñado. La Biblia nos enseña que había un joven llamado José entre el pueblo de Israel, entre las tribus de Israel, entre los hijos de Jacob. Había un joven llamado José que Dios le dio un sueño, pero el sueño que Dios le entregó era que él iba a ser grande. El sueño que Dios le entregó que iba a ser señor de la tierra, pero para ser señor de la tierra tenían que sus hermanos tenían que reprocharle. Para ser señor de la tierra sus hermanos tenían que lanzarlo al pozo. Para ser señor de la tierra sus hermanos tenían que venderlo. Pero el que hayan vendido a José, el que José estuviese en casa de Potifar como esclavo, no era la asignación que Dios le había entregado. Era algo transitorio en el cual José tenía que pasar. José tenía que pasar por el pozo, tenía que pasar por manos de los madianitas que lo compraron como esclavo. Tenía que pasar por la casa de Potifar, pero aún así no era la asignación que Dios le había establecido, no era el lugar donde Dios quería que él estuviese, era un lugar transitorio, un lugar en donde él tenía que pasar. Y usted conoce la historia de José, fue a la cárcel, pero aún ahí no era el lugar. El lugar donde Dios lo quería era en palacio, porque tenía que recibir a una generación, a 70 personas tenía que recibir, tenía que alimentarlo. Y después dice la Biblia que después de la muerte de José, se levantó un hombre, un faraón que no conocía a José y comenzó a oprimir al pueblo, cumpliéndose la palabra que Dios le había dicho a Abraham, cumpliéndose lo que Dios había establecido. Lo que aún no se había cumplido era lo que Dios dijo: yo voy a sacar a mi pueblo con brazos fuertes. Y en el momento determinado que Dios decide sacar a su pueblo, recuerden que Dios le había dicho a Abraham, el pueblo estará en esclavitud por más de 400 años. Ya habían pasado, según el libro de los Romanos, 430 años el pueblo en esclavitud, cuando Dios levanta a Moisés para liberar al pueblo, para que su pueblo comenzara a caminar y fuese a la tierra prometida, a lo que Dios le estableció, a lo que dice la Biblia allí en Éxodo capítulo 23 verso 20. Y aquí yo voy a enviar mi ángel, y este ángel va a ir delante de ti para que te guarde en el camino, y él te va a introducir en el lugar que yo he preparado para ti. Ese lugar donde Dios tiene preparado para que tú establezcas tu llamado.
para que tú cumplas con la asignación que Dios te entregó, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Pero lamentablemente estás tan anhelando estar en Egipto, estás tan anhelando la comida del faraón, que no estás viendo lo que Dios tiene delante de ti. Quizás estás diciendo, pero Señor, pero es que delante de ti, según la historia, está el mar rojo. Señor, según la historia está el desierto, pero después de allí está el Jordán y está la tierra prometida. Muchas veces nosotros queremos quedarnos. Si usted ve la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel decía, preferimos quedarnos en Egipto. Allí teníamos comida hasta saciarnos, no este maná que nos está dando Dios. Muchas veces nosotros menospreciamos lo que Dios nos está dando por seguir comiendo de la mano del faraón, por seguir estando allá en esclavitud. Preferimos estar esclavizados a un hombre que estar libres con Dios. Preferimos la comida del faraón que estar delante del Señor cumpliendo con la asignación que Dios nos llamó. Es que en Egipto, y comenzamos a recordar, y comenzamos a comparar, pero es que Egipto me está dando un alimento. ¿A cambio de qué te está dando el alimento el faraón? ¿A cambio de qué el faraón te está dando alimento? Sino a cambio de que tú te trabajes y que seas un esclavo para él, que seas esclavo para el sistema, que seas esclavo para el régimen. ¿A cambio de qué te está dando alimento, faraón? Y estás menospreciando lo que Dios te quiere dar. Si la Biblia dice que cuando Dios los saca con brazos fuertes, estaban allí delante del mar rojo. Y dice la Biblia, dice las escrituras, que cuando el pueblo de Israel levantó la mirada, en Éxodo 14, levantó la mirada, versos 13 y 14, dice la Biblia, que inmediatamente dijeron, vamos a morir aquí, nos hubiésemos quedado allá con el faraón. Y Moisés comenzó a hablarle a su pueblo. Y Dios dijo, abre el mar para que pasasen en seco, y llegaron a un desierto. Y en el desierto murmuraron y dijeron, nos hubiésemos quedado con el faraón. ¿Para qué nos sacó para morir en el desierto? Porque hay gente que en el primer momento del proceso prefiere regresar a la casa del faraón. Prefiere ir a hacerle ladrillos a faraón. Prefiere servirle al sistema, al régimen, que estar en un desierto con Dios. Entonces el Señor en esta mañana nos está diciendo, ponle atención, oye la voz del ángel, no seas rebelde. Hay lugares en los que estás que son transitorios, que te enseñaron, sí, pero no es el lugar donde se va a cumplir la asignación. Saben, si José se hubiese quedado junto a su padre Jacob, no se iba a cumplir la asignación que Dios le tenía para él. Él tenía que pasar por todos esos lugares de transición, en donde dice la Biblia, y José estaba en prisión y Dios estaba con José. Porque no es el lugar o el proceso o el desierto en donde tú estás, sino el Dios que está contigo en ese desierto. El Dios que está contigo en ese proceso donde tú estás. Es más, dice la Biblia que el pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 1, en el verso 6, Dios tiene que decirle a Moisés, Moisés, estás pasando mucho tiempo en este monte. Córrete y ve al monte de los amorreos. ¿Y saben qué? Para ir al monte de los amorreos y salir del monte donde estaba, del monte Oré, donde estaba Moisés, que tenía mucho tiempo establecido allí. La idea no era, el propósito de Dios no era que Moisés se estableciera en un monte, sino que Moisés llevara al pueblo, llevara y guiara al pueblo a la tierra prometida. Pero en el camino nosotros nos queremos establecer en un lugar, porque nos parece bien, porque nos cae bien el líder, porque nos cae bien la iglesia, porque es cómoda la silla donde me siento. Y no es el lugar donde Dios quiere que tú estés. Y por eso que el Señor en Deuteronomio 1:6 le dice a Moisés, ustedes han pasado mucho tiempo en este monte, yo necesito que te muevas.
Necesito que te vayas al monte de los amorreos. Y para el monte de los amorreos, si usted lee la Biblia, allí mismo en Deuteronomio capítulo 1, en el versículo 19, la Biblia dice que era un monte que tenía que pasar por un desierto. Y muchas veces nosotros decimos, esto no es de Dios porque estoy pasando un desierto. Esto no es de Dios porque me sacó de la comodidad donde yo estaba asignada, donde yo daba clases, donde yo predicaba, donde yo enseñaba, donde yo danzaba, donde yo cantaba. Y lo que hizo fue moverme de ese monte y me está llevando a un desierto. Y es que Dios está diciendo, es que te tienes que mover porque estás en un lugar que no es la asignación. Ahí yo no puedo cumplir con la asignación y ese no es el lugar que yo he preparado para ti. Como hay gente también que se quiere mover del lugar que Dios designó por emociones, por sentimientos, se quieren mover del lugar. Hay gente que no quiere moverse por sentimientos. Hay gente que dice, ay, lo que pasa es que amo tanto este lugar que no me quiero mover. Esto no es cuestión de sentimiento, esto es cuestión de propósito, de asignación, de llamado, del cumplimiento de lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, Dios está diciendo, te voy a enviar un ángel. Y no un ángel cualquiera, es mi ángel para que te muevas. Para que tú te muevas, porque cuando tú te vayas a mover es donde vas a comenzar a ver el cumplimiento. En el momento cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, Dios le hablaba a Moisés y le dice, le vas a asignar las tierras. Las tierras de la promesa se las vas a asignar. ¿Y dónde se las asignó Moisés? En el desierto, y aún no habían llegado a la tierra prometida. Pero tenían que bajar del monte Oreb, tenían que salir del desierto, tenían que salir del monte de los amorreos. ¿Cuántos desiertos no pasaron el pueblo de Israel para llegar a la orilla del Jordán? Para conseguir la tierra prometida, para que después Dios, después de unos años después, llevarlo a Egipto y sacarlo de ese lugar. Pues nosotros tenemos que aprender a escuchar. La Biblia dice, si escuchas la voz del ángel, la voz de Jesucristo, ese es el ángel de Jehová. Si escuchas la voz de él, él te va a introducir al lugar donde yo tengo preparado para ti. ¿Saben? Hay un lugar preparado para ti. Dios está preparando el lugar. Hay un lugar en donde tú vas a conseguir la mejor provisión. No es en cualquier lugar. ¿Sabes qué? Si usted lee las escrituras en el libro de Génesis, en el capítulo 22, cuando Dios manda a Abraham a sacrificar a Isaac, una de las cosas que Dios le dice, por eso es que tenemos que estar muy atentos a escuchar la voz de Dios y saber lo que verdaderamente Dios quiere, porque no podemos hacer como una vez hizo Moisés, que Dios le dijo, háblale a la peña y la golpeó. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, ve a sacrificar a tu único hijo, al que tú amas. Sacrifícamelo a mí en holocausto y ve al monte que yo te voy a mostrar. ¿Saben? No era cualquier monte. ¿Y saben qué? Dice la Biblia que cuando llegó Abraham a los montes de Moab, a los montes de Moriah, perdón. Dice la Biblia que Abraham tuvo que esperar que Dios le dijera a cuál monte. ¿Saben por qué? Porque solamente usted puede tener alrededor muchos montes, pero hay uno que tiene la provisión, hay uno que tiene el cordero. Abraham tenía que subir al monte indicado, al monte que Dios le dijera, no al monte que él quería, no al monte donde él tenía sus sentimientos, no al monte en donde él decía, bueno, aquí como que este monte está mejor para presentar holocaustos a Dios, porque hay gente que sí es verdad, le quiere servir a Dios, pero en el monte equivocado. Hay gente que quiere verdaderamente obedecer a Dios porque ama a Dios, pero lo está haciendo en el monte equivocado. No lo está haciendo en el monte que Dios le ha dicho. La Biblia dice en el capítulo 22 del libro de Génesis, aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Allí habían varios montes, allí en la tierra de Moriah. Habían varios montes, pero Abraham tenía que esperar que Dios le dijera qué monte iba a subir.
Porque solamente en uno estaba el cordero, solamente había uno donde el cordero estaba trabado, donde había la provisión. Por eso es que cuando Abraham va a subir e Isaac le pregunta, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, pero es que no veo el sacrificio. Abraham le dice, Dios proveerá. Y dice la Biblia, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al lugar. Usted no puede presentar sacrificio donde a usted le parezca. Usted no puede estar diciendo que su asignación se va a cumplir donde usted cree. Es donde Dios dice. Dice la Biblia, al tercer día. ¿Saben? Abraham caminó 3 días para conseguirse con el monte de Dios, en donde Dios quería que él presentara sacrificio. Y muchos de nosotros, Señor, ¿te parece que ya caminé 1 hora? ¿Será que aquí es que lo voy a hacer? Abraham caminó 3 días y dice la Biblia, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Aún no había llegado. Y Abraham vio el lugar donde Dios le había dicho que subiera. Donde Dios le había dicho, allí me vas a presentar, allí me vas a servir, es allí donde yo te voy a dar la provisión, es en el lugar que yo te digo. Pero nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos, nos dejamos llevar porque me agrada el lugar y presentamos allí. Presentamos a nuestro Isaac en un altar que Dios no nos ha dicho y hacemos altares en donde Dios no nos ha dicho. Y el monte de la provisión nos está esperando. ¿Saben? El pueblo hebreo había hecho un altar, había hecho su lugar de confort en Egipto. Porque hay gente que no le importa que esté atado, no le importa que esté esclavizado, con tal de que sean saciados. ¿Saben? Al pueblo de Israel lo que le importaba era el alimento que le estaba dando Faraón. ¿Y a qué nos lleva el alimento de Faraón? Nos lleva a una vida eterna, el alimento que nos pueda ofrecer el Faraón. Si nos mantiene atados, nos mantiene esclavizados y mata a nuestros hijos. Los hijos de Israel, los niños, estaban muriendo. Y aún así el pueblo quería estar en el lugar donde mataron los hijos. Por solamente haberse acostumbrado del alimento del faraón. Saben, Daniel no se quiso contaminar con la comida de Babilonia. Y muchos de nosotros queremos ser saciados con esas comidas. Muchos de nosotros salimos hasta de nuestro lugar en donde Dios nos asignó. Y el Señor dice, bueno, te saliste del lugar donde yo preparé para ti. Te voy a hacer pasar por desiertos, por procesos, para que te des cuenta que el lugar donde yo preparé para ti era el lugar donde estabas, que no le prestaste atención, que no le diste la importancia que deberías darle. Esto le pasó en Lucas 15, versículo 11 al hijo pródigo. El hijo pródigo estaba en el mejor lugar, junto al Padre, cerca del Padre. No de un líder, no de un pastor, no de una pastora, cerca de Dios. Él estaba allí cerca de su Padre, pero decidió irse a otros lugares. Decidió experimentar otros lugares. Y dice la Biblia que cuando le faltó todo, hubo hambre. Hubo hambre en la ciudad donde estaba, en la provincia donde estaba. Llegó a cuidar cerdo y quería comer la comida de los cerdos. Así como los hebreos querían seguir comiendo las comidas de Faraón, así el hijo pródigo quería comer las comidas de los cerdos. Pero un día, dice la Biblia, que entró en sí y dijo, en casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Cómo que me voy a regresar? ¿Saben dónde ese muchacho estaba? No tenía el valor que tenía
que el Padre le podía dar. Sabes, tu valor depende del lugar donde estás. Cómo te tratan en el lugar donde estás. Este muchacho nadie le quería dar alimento, ni siquiera las algarrobas que comían los cerdos. Pero él sabía que tenía que regresar al mejor lugar, cerca del Padre. Tenía que regresarse, tenía que volver en sí y regresar donde verdaderamente le iban a dar el valor de hijo, donde le iban a cambiar la vestidura. Muchos de nosotros estamos sentados en lugares equivocados, con vestiduras de harapo, porque ni siquiera nosotros mismos nos damos el valor que verdaderamente tenemos delante de Dios. Y que tú y yo solamente nos vamos a dar cuenta del valor que tenemos cuando vamos al Padre, no delante del pastor, no delante del líder. Cuando usted y yo decidamos ir delante del Padre, nos vamos a dar cuenta el valor que nosotros tenemos y el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Gente que también está saltando de un lugar a otro. A mí la Biblia me enseña cuando Noemí estaba hablando con Ruth, que Ruth le llega con la provisión, que Ruth le llega con todo el trigo que había recogido del campo donde estaba Booz. Me enseñan las escrituras en el capítulo 2 del verso 14 en adelante. Dice la Biblia que en el momento que iban a comer en el campo, Booz invita a esta mujer Ruth para que comiera también con las mujeres que estaban espigando. Y después que Ruth recogió su porción, se va a su casa y le dice a Noemí dónde había estado todo el día trabajando. Y en el versículo 22 Noemí le dice: hija mía, quédate en ese campo para que cuando tu Señor venga no te consiguen otro. Porque hay gente que está, ay, porque es que me agrada este pastor, esta pastora, voy a escucharla, y se van a lugares que Dios no le mandó que se fueran. Y abandonan su posición, porque se van a otros campos donde Dios no le ha preparado lugar para que se quede, donde usted y yo no vamos a cumplir con la asignación que Dios nos entregó. Y comenzamos a visitar congregaciones y congregaciones. Vamos a eventos, vamos a tantas cosas. Y Dios no nos mandó. Dios te mandó a estar en el campo que Él preparó. Y fue que Dios te está preparando el campo donde tú estás. Recuerde lo que dice la Biblia en Éxodo 23:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Mientras el ángel de Jehová te guarde en el camino y te va a introducir en el lugar, Dios está preparando el lugar para ti. Necesitamos ser entendidos en los tiempos. ¿Saben? A mí me llama la atención la historia del Gadareno. ¿Saben? Porque allí donde estaba, en ese lugar, donde estaba en la costa de Gadara, este hombre era reconocido solamente como el endemoniado. Dice la Biblia que rompía las cadenas, que agarraba roca y se golpeaba. La gente solamente pasaba y decía: allá vive un hombre en el sepulcro. Hay un hombre endemoniado, pero cuando llega Jesús a la vida de este hombre y lo libera, dice la Biblia que estaba limpio en su cabal juicio, sentado escuchando a Jesús. Pero cuando los de la aldea sacan a Jesús del lugar, le dicen a Jesús que salga del lugar, porque hay gente que no va a querer la presencia de Dios en su lugar. Esta gente estaba acostumbrada a los cerdos. Y cuando vieron que los cerdos se habían ido por el despeñadero, cuando vieron que el hombre endemoniado estaba en su cabal juicio, no le gustó. Porque hay gente que no le va a gustar el orden de Dios. Y la Biblia dice que sacaron a Jesús de ese lugar. Y este hombre que ya estaba en su cabal juicio, le dijo a Jesús: ¿sabes qué? Yo me quiero ir contigo. Yo no quiero quedarme en esta provincia que está acostumbrada a los demonios, que está acostumbrada a los sepulcros, que está acostumbrada a los cerdos. Pero me llama la atención que Jesús le asigna un lugar a este hombre. Jesús le dice, en otras palabras: ¿sabes qué? Tu lugar no es en la barca. ¿Sabes qué? Tu lugar no es estar con los 12 y seguirme a mí. Tu lugar no es ese. Tu lugar es ir a Decápolis. Ve a tu casa, a los tuyos, y predica la palabra. Ve a tu casa
La Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 5, en el verso 18, que está la historia de este hombre, que este hombre se fue a Decápolis. Decápolis tiene que ver con 10 ciudades. Este hombre se va a Decápolis y ya no era el endemoniado, ahora era el predicador de 10 ciudades. Porque Dios tenía un lugar asignado para él, para que él pudiera desarrollar su llamado, para que él pudiera cumplir con la asignación del por qué Jesús pasó una gran tormenta para llegar al lugar de Gadara, para conseguirse con este hombre, para liberarlo, para que tuviesen cabal juicio, pero era para que se fuese al lugar que ya Dios había preparado para él. Se vea de Decápolis, ve a los tuyos, predícale a tu familia. Predícale a tu familia que tienen tiempo que no te ven. Predícale a ellos de Jesús y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y dice la Biblia que este hombre se fue inmediatamente porque entendió cuál era su asignación. Entendió el por qué Jesús pasó la tormenta para llegar a donde estaba él. Y era para que él cumpliera con la asignación que Dios le había entregado y él fuese al lugar que Dios había preparado. Porque antes de que tú vayas, ya Dios preparó el lugar. Ya Dios preparó los corazones. El predicador estaba en el lugar correcto, en Decápolis. Si se hubiese quedado a las orillas de Gadara, se hubiese quedado entre gente que no iba a recibir el mensaje, porque si no recibieron a Jesús, mucho menos iban a recibir el mensaje de un endemoniado. Y por eso Jesús le dijo, ¿sabes qué? En otras palabras, si usted me permite parafrasear eso, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Si tú te quedas aquí, si tú te quedas allí en Gadara, nadie te va a escuchar. Tu ministerio no se va a desarrollar. La asignación no se va a cumplir. Es más, si tú te vas conmigo en la barca, no se va a cumplir tu asignación. Tienes que ir a Decápolis. Tienes que ir allá y predicar el evangelio en ese lugar. Y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Saben, Dios establece su palabra y ha dicho, y lo que yo haré contigo lo voy a cumplir. Recuerden lo que dice la Biblia en Josué 21:45, que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios le hizo a su pueblo, todas las cumplió. Y Dios cumple todo lo que ha dicho. Pero lamentablemente estamos tan enraizados sentimentalmente a lugares que lo que nos están es estancando para que podamos cumplir con el llamado y el ministerio. Jesús dijo, yo me tengo que ir porque tengo que preparar morada. Voy a preparar un lugar para ustedes, porque en casa de mi padre hay muchas moradas, pero yo tengo que preparar. Jesús sabía que tenía un trabajo que hacer. Ya el trabajo de la tierra ya se le estaba culminando a Jesús. Jesús sabía que el caminar por la tierra como humano era transitorio. Él no se podía quedar aunque los discípulos estaban sentimentalmente tristes. Jesús le dijo, hoy ustedes tienen tristeza, no van a entender lo que a ustedes les causa tristeza, pero les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy a preparar lugar para ustedes y va a venir el Consolador. El Espíritu Santo va a estar con ustedes, pero yo me tengo que ir. Y ustedes tienen que obedecer. Obedezcan la voz del ángel, dijo Dios. En el libro de Éxodo 23:21, guárdense delante de él y escuchen su voz. No sean rebeldes. Gente porque están enraizados por el sentimiento. Es que yo me llevo muy bien con el pastor, con el líder, con la pastora. Estás en un lugar que no hay crecimiento. No hay crecimiento porque no es el lugar que Dios tiene asignado para ti. No es el lugar que Dios te dio. Y hay otros también, porque no podemos quedarnos solamente allí. Hay otros que andan como cabras brincando, mirando en cuál iglesia se sienten bien para ver si se quedan. ¿Usted cree que Dios va a cumplir la asignación que tiene para usted en el lugar que Dios no ha preparado para usted? Gente que vive brincando como cabras.
buscando una iglesia, en vez de ir donde está Dios, donde está el Padre, y preguntarle, ¿dónde quieres tú que yo cumpla el propósito por el cual tú me llamaste? Señor, me llamaste para cumplir esto, pero estoy en un desierto. Aguanta el proceso. Aguanta el proceso. Pero no te acostumbres a la comida del faraón. No te acostumbres a las cadenas, a la esclavitud que el faraón te ofrece solamente por darte un plato de comida, solamente por darte y saciarte de alimento. Cuando la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, del verso 2 en adelante, yo te afligí, yo te hice pasar hambre, te pasé por el desierto, te di un alimento que ni tú ni tu padre conocían. Era para ver qué es lo que había en tu corazón, para ver si le ibas a servir a Dios o no. Estás tan acostumbrado a servirle a Faraón que te has dejado de servirle a Dios. Y Dios te dice, no solamente del pan que te da Faraón puedes vivir, sino de toda palabra que sale de mi boca. Toda palabra que sale de mi boca es la que te va a alimentar, y yo estoy preparando un lugar en donde tú vas a cumplir la asignación, pero estás menospreciando el lugar que yo estoy preparando por estar sentada al frente del faraón. Gente sentada frente a un faraón que te está oprimiendo, y no estás viendo el lugar que Dios ya preparó para ti. Nosotros pues necesitamos entender los tiempos. ¿Desde cuándo Dios te llamó y aún no has cumplido con la asignación que Él te llamó? Han pasado 5, 15, 20 años. El pueblo de Israel, 430 años en esclavitud. Y cuando Dios los liberta, ellos querían regresar a la esclavitud porque se acostumbraron a eso. Y Dios queriendo entregarnos a nosotros y preparando un lugar en específico para que usted y yo podamos cumplir con la asignación. ¿Saben qué? A mí me enseña la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 33, que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Hay muchos que dicen, bueno, pero yo estoy en este lugar porque no sé, por suerte. Es Dios quien toma las decisiones en donde el lugar asignado en el que Dios te quiere tener. Que no podemos dejarnos llevar por los sentimientos. Si Jesús se hubiese dejado llevar por los sentimientos, no hubiese permitido que el Espíritu Santo viniera. Porque Jesús se hubiese querido quedar para cumplir con los sentimientos de los apóstoles. Ellos estaban tristes, afligidos. Jesús le dijo, esto es tristeza ahorita, pero les conviene que yo me vaya. Y ese es el ángel de Jehová que hoy nos llama, que hoy te dice, pero no escuchamos la voz de Dios. Porque si nos habla, pero queremos hacer lo que nosotros creemos que está bien. Y hay tantas cosas en las que el Señor nos quiere dar para cumplir con esa asignación. Hay momentos en donde Dios te tiene que sacar del lugar donde verdaderamente te plantó. Te tiene que desarraigar de ese lugar para después volverte a plantar. ¿Sabe? Un día en Segunda de Reyes, en el capítulo 8, había una mujer, la tsunamita, la que era la mujer importante que aparece en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Esta mujer que preparó lugar para Eliseo. Dice la Biblia que Dios le manda a decir a Eliseo, dile a la tsunamita que salga o por un momento determinado del lugar en donde yo la planté, que salga de ese lugar porque voy a enviar hambre, pero a ella el hambre no la va a tocar. A ella el proceso que yo voy a enviar para ese lugar no la va a tocar a ella. Y por esa razón Dios la hace que la saquen. Y Eliseo le dice, ¿sabes qué, tsunamita? Debes salir tú con toda tu casa de este lugar. ¿Y usted cree que a la tsunamita no le dolió dejar su casa? ¿No le dolió dejar el lugar con el que tanto trabajó? Y que Dios tuvo que sacarla de ese lugar por 7 años.
Dice la Biblia que pasaron los 7 años de hambre. Esta mujer vivió en tierra de los filisteos. Y dice la Biblia que cuando regresó, Jesse estaba hablando, y dice las escrituras, con el rey. Y le estaba contando la historia de cómo Dios levantó al niño de la mujer tsunamita, cómo lo resucitó. Y cuando vio a la mujer entrar por la puerta de la ciudad, le dijo, es ella. Y dice la Biblia que el rey mandó a restituirle todo lo que había perdido en 7 años. Pero ¿saben por qué llegó la restitución? Por la obediencia. Porque Dios dijo, tienes que salir de esta tierra, porque yo voy a esta tierra, la voy a juzgar, a esta tierra la voy a meter en un proceso, en un desierto, la voy a hacer pasar hambre, y después te voy a restituir lo que perdiste. Voy a restituir, pero debes obedecer. Y a nosotros nos cuesta eso. Nos cuesta obedecer la voz de Dios. Nos cuesta a nosotros. Dios escoge el lugar donde recibirás el alimento. Es Dios. Miren, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, hay un pasaje en el versículo 22, donde Dios dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Fíjense que es el mismo Dios quien escoge el lugar donde usted y yo vamos a recibir el alimento, donde usted y yo vamos a dar de lo que Dios nos dio, del diezmo, de la ofrenda, del voto, de lo que el Señor nos entregó. Dios es el que escoge el lugar y escoge el lugar donde te va a dar el alimento. Por eso es que Dios envía a su ángel para guiarte, para que lo escuches. Pero muchos de nosotros también abandonamos el lugar de la asignación, porque nos dejamos llevar por las luces, por el show de otros lugares. Y dice la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 27, verso 8, tal ave que deja su nido, así es el hombre que deja su lugar. Muchos de nosotros dejamos nuestro lugar de asignación por ir detrás de Faraón. ¿Saben? Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? No era porque Dios no sabía dónde él estaba. Era porque no consiguió a Adán en el lugar que lo había colocado y haciendo la asignación que le había mandado. Dios lo colocó y lo plantó allí en el Edén y le dijo, vas a colocarle nombre a todos los animales. Vas a hacer esto y vas a hacer esto. Y te coloco aquí. Y Adán estaba escondido detrás de un árbol. ¿Cómo se llama el árbol que tú te escondiste y no has podido cumplir la asignación? Y por esa razón Dios está diciendo, ¿dónde estás? Yo te coloqué en un lugar, yo preparé un lugar. Yo preparé un lugar, yo asigné un lugar, yo te asigné un Edén, yo te preparé un huerto donde te iba a colocar y te escondiste. ¿Por qué estás escondido? ¿Saben? Dios no le dijo a Adán, ¿qué hiciste? Sino, ¿dónde estás? Y como dijo Noemí, que cuando tu Señor venga no te consiga en otro campo. Cuando tu Señor venga no te consiga haciendo lo que no te mandó a hacer. Por eso es que Jesús dijo, bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga lo consiga haciendo lo asignado. Lo que Dios te mandó a hacer, quizás lo has detenido por estar sentada delante de Faraón, por estar sentado delante de Faraón, por estar quedándote en el monte. Según Deuteronomio 1:6, tienes tanto tiempo en ese monte que no has podido cumplir con la asignación que Dios te ha entregado. Estás tan cómodo, estás tan cómoda en ese lugar
que no has podido cumplir la asignación que Dios te ha entregado. El sueño de Dios no era que el pueblo de Israel muriera en el desierto. El sueño de Dios era que todos pasaran a la tierra prometida. Por eso es que dice su palabra: yo no quiero la muerte para el impío, yo quiero que se arrepienta. Porque es que Dios nos ha asignado para que nosotros podamos cumplir con el sueño de Dios aquí en la tierra. Y es que la gente sea salva a través de Jesús. Pero ¿estamos cumpliendo con esa asignación? ¿O estamos deleitándonos con la comida que nos está ofreciendo Faraón? El pueblo de Israel vio la mano de Dios moverse de una manera sorprendente. Vio cómo ese mar se abrió en dos para que ellos pudieran pasar en seco. Como una columna de fuego y cómo la nube estaba con ellos. Y aún así, cuando les faltaba el alimento, murmuraban y añoraban lo que el faraón le daba. Por esa razón, un día Dios le dijo a Moisés: los voy a meter a la tierra prometida, pero yo no voy. Yo no voy a estar con ustedes, porque si yo voy con ustedes, los voy a consumir en el camino. Porque he estado con ustedes en estos 40 años y ustedes solamente están añorando lo que el faraón le da. Cuando usted y yo entendamos que el mejor lugar es en la presencia de Dios, y aquí no estoy hablando ahorita de un lugar físico, estoy hablando de un lugar espiritual. Porque muchos de nosotros queremos correr al pastor y a la pastora y no correr donde está Dios. ¿Saben? El hijo pródigo lo entendió. El hijo pródigo se fue primero donde estaban los amigos. Los amigos le dieron la espalda. Añoró comer las algarrobas del cerdo y no se la daban. Y entendió que el mejor lugar era estar delante del Padre. Y se fue y se levantó y dijo: me voy a ir donde está mi Padre. Porque es el mejor lugar donde yo puedo estar. Para que pueda cambiar mi situación. Para que pueda darme una esperanza. Estamos estancados espiritualmente. Porque en vez de correr donde está Dios, donde está el Padre, nos vamos donde está Faraón. Porque nos acostumbramos a que el Faraón nos oprimiera. Nos acostumbramos al látigo de Faraón, pero amamos más al Faraón que a Dios. Nos acostumbramos al sistema, nos acostumbramos al régimen, a las cadenas, por un plato de comida. Por un plato de comida que ofrece Faraón. Cuando tenemos que levantarnos y escuchar la voz de Dios. Por eso es que cuando Dios le dijo a Moisés: yo no voy a ir, Moisés le dijo: entonces no nos saques de este lugar, porque preferimos un desierto contigo que una tierra prometida sin ti. Porque prefiero 1000 veces estar contigo, Dios, que tener una tierra que fluya leche y miel. Y cuando Moisés se lo dijo al pueblo: ahí está la tierra, pero Dios no va con nosotros. Dice la Biblia que se afligieron porque tuvieron que entender que ni lo que le ofrecía Faraón, ni la tierra prometida puede ser más importante que Dios. Por eso que pudieron entender, y por eso que Moisés dijo: ni me regreso a Faraón, ni me voy a la tierra prometida, me quedo en el desierto contigo. Es más, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, cuando habla de la fe, dicen: y la fe de Moisés. La fe de Moisés, que se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón y gozar de los deleites de Egipto por los vituperios de Cristo. Porque Moisés sabía cuál era su asignación y su llamado. Y sabía que era mejor los vituperios de Cristo que los deleites que le ofrecía Egipto. Por eso es que Moisés huyó de ese lugar.
Por eso es que Dios no nos quiere en Egipto, donde te están oprimiendo, donde te están estancando, donde no te dejan crecer. Dios no te quiere ahí. Dios ha preparado, dice la Biblia. Déjense guiar por mi ángel, que yo he preparado un lugar para ustedes. Porque mientras el ángel de Dios los está guiando por el camino, los está guardando, Dios ansioso está preparando un lugar. Y en ese lugar que Dios está preparando para ti, es en donde tú le vas a servir y vas a cumplir con la asignación y vas a extender el reino de Dios, que aunque hoy usted no lo entienda, usted tiene que obedecer. Abraham tuvo que obedecer aunque no entendía. Cómo Dios le había dado una palabra que iba a tener un hijo y después Dios se lo iba a quitar. Abraham sabía que Dios iba a hacer algo, que el Señor tenía preparado algo. Cuando él fuese a entregar a su muchacho, a su único hijo, Abraham sabía que algo iba a hacer. Por eso es que cuando le dice, ve al monte, pero al que yo te voy a mostrar, Abraham sabía que algo tenía preparado Dios en ese monte. Yo voy a obedecer, yo voy a ir al monte, pero algo tienes que haber preparado. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 17, por la fe, dice la Biblia, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, dice la Biblia, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero en el versículo 19 dice la Biblia de Hebreos capítulo 11, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham fue pensando, Dios es poderoso, yo lo entrego, yo lo sacrifico, pero Dios es poderoso. Pero de la boca de Abraham salió una palabra poderosa, Dios proveerá. Quizás estaba diciéndole allí a Isaac, papá, pero ¿en qué monte? En el monte que Dios diga, vamos a seguir caminando. 3 días después levantó la mirada y Dios le dijo, en este monte es que vas a subir, en este monte es que vas a sacrificar. Hay tantos montes a tu alrededor, pero hay uno solo que tiene el cordero. Y allí estaba el cordero trabado. Por eso que dice la Biblia que cuando Abraham levantó su mirada, vio el cordero trabado. La provisión de Dios allí. Solamente por obedecer. Si escuchas el ángel de Dios y obedeces, Él te va a guardar en el camino. Él te va a indicar el lugar que Dios tiene preparado para ti. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Que recuerde que Cristo te ama y tu pastora también. Bendiciones. Gloria a Dios, aleluya, qué hermoso tema. La verdad